Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a esta hora a Yanina Mondino, ella es consultora política. Perdón, va avanzando el calendario electoral, estamos ya en la etapa de alianzas, donde tienen que declararse ya las alianzas entre movimientos y partidos políticos. Este es el paso previo a las inscripciones. El panorama todavía no está claro, pero ya hay algunos nombres que suenan como posibles candidatos a la presidencia de la República. Yanina, buenos días. ¿Cómo ves el panorama hasta el momento que se va configurando? Bien, Verónica, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Estamos ya en la recta, creo que importante, porque como bien mencionabas, estamos conociendo las precandidaturas presidenciales. Yo creo que esta recta electoral empezó después de la consulta popular, donde claramente hoy tenemos a un ejecutivo que es candidato y que quizás lo ha sido desde el inicio de su gobierno, y tenemos de frente a una oposición que todavía no ha mostrado sus cartas claras, pero tenemos un nivel de proliferación de precandidatos importante. Yo creo que una papeleta parecida a la del 2021, donde teníamos más de 10 candidatos, ya hoy tenemos más de 10 personas que se han ofrecido como precandidatura presidencial. Esto genera una dispersión que, en mi opinión, le puede favorecer al gobierno, porque tendremos 2, 3 candidatos que tendrán posibilidades de condensar la mayor cantidad de votos, mientras que los otros no podrán alcanzar quizás la barrera del 2-3%. Esto es prematuro, como bien decías, vamos a entrar en el momento de alianzas e inscripción de candidaturas y también posterior inscripción de alianzas. Entonces, bueno, hay que ver cómo se mueve un poco el escenario electoral, y sobre todo hay que ver cómo la oposición se para de frente a este candidato que es parte del Ejecutivo, que es el presidente Daniel Noboa, y que creo que hasta el momento ha sabido marcar la agenda pública. Sí, hablemos de ese primer candidato que es el presidente de la República. Él ha venido teniendo una caída sostenida en su aprobación y también en sus índices de intención de voto. El tema es hasta dónde va a seguir cayendo y cuánto va a poder él mantenerse como un seguro finalista. Bueno, a ver, si vamos a la teoría, sabemos que siempre los oficialismos empiezan a caer porque están obviamente en gestión y el desgaste es Desgaste diferente, ajá. totalmente el desgaste propio de la gestión, y también sabemos que hay que crecer lo máximo que se pueda antes de entrar a la recta de la electoral, porque generalmente el gobierno es el punto hacia donde discursivamente todos apuntan a golpear para poder hacerse con el poder. Ahora bien, la situación del Ecuador es bastante compleja. Creo que todos hemos escuchado que oficialmente el Banco Central ha dicho que la economía está en recesión. Esto, si bien está en este momento en la opinión pública, para todos aquellos que estamos inmersos en el tema de la consultoría o que transitamos la calle, sabemos que desde hace mucho tiempo se viene sintiendo. E incluso Comunicaliza, perfiles de opinión, muestran que, a excepción de Guayas y Los Ríos, el agregado de las preocupaciones ciudadanas siempre se centra en el tema económico, ya sea por conseguir empleo, ya sea por el nivel de ingresos bajos, por la inestabilidad que hay en las ventas, el tema turístico. Es decir, el punto álgido, yo creo que aquel que pueda hacer el switch para que el gobierno pueda reelegirse, creo que puede estar dentro del aspecto económico. ¿Por qué? Porque en la elección pasada, cuando la seguridad era el principal punto de discusión, teníamos un candidato que estaba, bueno, muy enfocado en el tema de la seguridad y no ganó. Ganó el que proponía el empleo y la reactivación económica. Esto quiere decir que finalmente el bolsillo sigue siendo un termómetro para la votación de los ecuatorianos, y en una economía en recesión, el principal desafío que tendrá el gobierno creo que va de cara a poder reactivar la economía, y también, que creo que está dentro del paraguas de la economía, de poder resolver la próxima crisis energética que parece será entre septiembre, octubre y noviembre. Hablemos del segundo grupo político, tomando en cuenta los últimos resultados electorales, que es el correísmo, y ahí se plantea un dilema, porque aparentemente no tienen claro el camino, de 4 precandidatos, pero no solo eso,
hay posibles candidatos que devienen de la misma tendencia ideológica. Me refiero a Carlos Rabascal, me refiero al movimiento Reto del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que es del correísmo, que podría tener un candidato presidencial propio. Es decir, ¿se puede partir esa tendencia perjudicándoles en resultados? Bueno, por primera vez creo que en las últimas elecciones la izquierda está más fragmentada que la derecha, de pronto, porque los candidatos están más oficializados que esta serie de precandidatos que empiezan a aparecer de centro hacia la derecha. Creo que también ahí hay que ponerle ojo a la candidatura de Leonidas Issa, porque finalmente es un espectro ideológico similar. Yo creo que el correísmo tiene un beneficio y un problema. El beneficio es que ya hemos visto en las últimas dos elecciones que este partido político sabe, es una máquina electoral y posiciona a sus candidatos independientemente de cuán conocidos sean. Pasó con Luisa González, que no tenía un alto nivel de conocimiento, pasó con Andrés Arauz. Entonces creo que la preocupación no va en esa línea. Creo que la preocupación debe ser hacia adentro, orgánica, interna. El correísmo está desconectado de la discusión ciudadana, de la conversación ciudadana, porque claramente está enfrascado en estas internas políticas o en estas preocupaciones que tienen como de cara al tema Jorge Glass, entre otros. Entonces, creo que el desafío del correísmo es importante. Creo que su piso también ha bajado un poco, no creo que sea el de 24, 25 puntos de siempre. Creo que hay una erosión ahí importante. Así que también ellos tienen otro termómetro, que son las gestiones locales. Es decir, el hecho de que las gestiones de Quito, Guayaquil, entre otras, se puedan ver golpeadas a nivel de aceptación, también podría impactar en una candidatura presidencial. Es decir, hay varios desafíos que tiene que enfrentar esta corriente política de cara a la elección del 25. Importante, Yanina, buenos días. Respecto al ciudadano, últimamente en las últimas elecciones que se han tenido, es muy común ver sábanas de candidatos, de montones de nombres de distintas tendencias y actualmente pues tenemos una lista de 14 precandidatos, de los cuales me parece que 4 son políticos que han dicho quiero ser candidato, pero no tienen el respaldo de ningún movimiento. En todo caso, ¿eso cómo le perjudica o le beneficia a la ciudadanía de cara a las elecciones, al momento de sentarse y elegir un voto pensado, informado? Y que, bueno, sea en beneficio de la sociedad, del país. ¿Cómo influye el hecho de tener varios candidatos, una lista grande de distintos nombres? Bueno, yo creo, Verónica, que lo que estamos viendo son nombres, más no programas y proyectos de país, ¿no? Y ahí creo que está el punto de inflexión importante y también em, tenemos que pensar un poco de dónde venimos. Venimos de la muerte cruzada, venimos de un periodo de inestabilidad importante, venimos de un periodo de inestabilidad económica que ya tiene algunos años y una crisis claramente de los partidos tradicionales. Entonces, frente a esta cantidad inmensa de precandidatos a la presidencia, ellos están, creo, en una esfera de discusión política que está absolutamente alejada de los problemas ciudadanos. A los ecuatorianos y a todos los que vivimos en el país nos importa saber qué va a pasar con el tema económico, cómo se va a reactivar la economía. Ya estamos viendo el efecto del aumento del IVA, estamos viendo el efecto de la liberación de los precios de combustible. Es decir, hay una situación fiscal muy delicada, insostenible, y la situación de inseguridad que nuevamente volvió a trepar. Entonces, ¿qué va a pasar con el Plan Fénix? Es decir, hay una situación sociopolítica, económica, social muy compleja, muy delicada, y no creo que estas candidaturas colaboren para que los ciudadanos se puedan sentir motivados siquiera a escuchar estas propuestas. Creo que el enfoque de los ciudadanos de conocer quiénes son los candidatos va a llegar probablemente a último momento, como ha pasado en la elección del 23. Es decir, aquí estamos en un debate entre políticos, mientras que la calle, la ciudadanía, está en otro totalmente distinto. Yanina, ¿puede haber espacio para que haya un resultado no programado, para que haya un candidato, no sé si es que llamarlo outsider, porque podría ser Cucalón? ¿Qué le parece el nombre de Cucalón? ¿Qué tal el nombre de Leonidas Issa? Alguien que despegue por el lado paralelo y la final no sea lo que aparentemente puede ser.
Noboa y el correísmo. Bueno, mi percepción es que el nivel el techo que puede tener Leonidas Sisa es, digamos, bien bajo como para poder crecer lo suficiente como para entrar a la segunda vuelta. No así el techo de Henry Cucalón. Creo que es un candidato relativamente nuevo que está que puede acaparar una narrativa importante que incluso dejó Fernando Villavicencio, un espacio que puede ser una alternativa. A ver, recordemos que la elección pasada estuvo entre los partidos tradicionales y lo nuevo, es decir, darle la oportunidad a un joven que pueda llegar a la presidencia, que si bien era conocido, porque la familia Noboa había estado en la papeleta más de 20 años, era nuevo en la experiencia electoral, que venía de la asamblea, pero no era un trabajo muy reconocido. Entonces, creo que hay espacio para que pueda crecer una figura como la de Henry Cucalón. Ahora, estamos a algunos meses, es decir, muchas cosas pueden pasar y todo depende de la estrategia electoral que se planteen los equipos de campaña y también lo que suceda a nivel de gobierno, ¿no? Ahora, el Partido Social Cristiano baraja tres nombres que escuchándolos no suenan fuertes. Quizá el de Kronfle sea el más conocido, no sé qué tan fuerte con toda la pugna política y el manejo de la asamblea, porque no solamente con resultados de cuánto se ha aprobado se juega, sino con lo que hace y cómo actúa. Diana Pasley, que parecería que... y Ike Iturri, que no suena conocido. Y el Partido Social Cristiano tiene cuadros fuertes como, por ejemplo, Vicente Tayano y algunas otras personas que podrían sonar como posibilidades, pero se barajan esos tres nombres. Sí, bueno, el Partido Social Cristiano pertenece a estos partidos, si se quiere, más tradicionales y a los cuales les ha pasado, digamos, la factura un poco ciudadana en los últimos meses. Ahora bien, recordemos que el Partido Social Cristiano presentó a una figura como Jan Topic, que hizo una elección bastante buena, porque era justamente el candidato outsider, el candidato de la seguridad. Creo que la clave va a estar en definir, esperando un poco a los otros partidos, pero definir una figura que ya pueda separarse, porque todos estos nombres están en el espectro de la Asamblea. Recordemos, la Asamblea que si bien bajo la conducción de Kronfle tuvo buenos números a inicio de este año porque había mucha sinergia entre el Ejecutivo y la Asamblea no es el lugar para hacer política, sobre todo electoral, porque la Electoral. Asamblea es un órgano muy desgastado, no por esta gestión, por todas las anteriores, y se encuentra en este momento en una pugna con el Ejecutivo que no le beneficiaría, en mi opinión, a ninguno de los precandidatos del Partido Social Cristiano. Entonces creo que si el candidato va a venir desde la esfera de la Asamblea, debería rápidamente definirse y alejarse de esta pugna para que puedan poner sobre la mesa cuál es el eje programático que el partido le presenta al país, con la alternativa o con la diferencia de que tiene cierta experiencia en la gestión pública. Gracias, Janina, por habernos acompañado. Y solamente un tema, sí, parecería que el que quiere ser candidato saliendo de la asamblea está muerto, pero tenemos una excepción, la del presidente Noboa, era asambleísta. Cierto es que pasó bajo el radar casi todo el tiempo que estuvo de asambleísta, pero fíjate, ahí hay un ejemplo de que no todo está dicho, ¿no? De que las reglas tienen sus excepciones. Gracias por acompañarnos. De acuerdo, la elección está abierta. Un abrazo. Yanina Mondino, consultora política. Tenga buen día, son las 9:01. Gracias, Yanina. Un abrazo.